Bueno, un saludo a las personas que se conectan y las que se van a conectar. Casa de Oración Bíblica les da la bienvenida a este martes de estudio bíblico. Damos gracias una vez más al Señor por permitirnos compartir este tiempo y esperamos que sea de edificación para todos nosotros. Amén. Invito al pastor Rubén a este lugar. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Con frío, pero bendecidos. Muy bien. ¿Cómo vamos con la lectura del libro de Mateo? Seguimos con Jesús en el templo, ¿no? Porque Jesús no se ha ido al templo. Entonces, hoy vamos a abarcar en el capítulo 23. Vamos a ir más o menos hasta el 10. Dice la palabra, Mateo 23, 1 al 12. Vamos a leerlo y a ver qué alcanzamos a avanzar hoy. Dice la palabra. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas y en los hombres, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la bondad de tu corazón con la cual nos tratas y nos permites compartir la palabra. Hoy nos rendimos a tus pies, Señor, reconociendo que te necesitamos, reconociendo que nuestra vida sin ti no tiene sentido ni razón de ser. Por eso, Padre, te clamamos que por favor nos hables al corazón, que tu hermoso Espíritu Santo tome el control de la palabra y que hoy nos podamos ir con una semilla de tu palabra en nuestras vidas, Señor, que podamos salir de aquí con una identidad, Señor, en ti, algo que nos separe del mundo y nos lleve a ser bendición para tu gloria, Padre. Hoy descansamos en tu presencia, Señor, descansamos en tu presencia y te damos la gloria, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el valor de la vida del que predica la palabra de Dios con filial es grande delante de Dios, pero no es fácil. Ya que como hombres se está tentado a caer en situaciones emocionales, materiales y semejantes que pueden mostrar lo más perverso del corazón del hombre.
Tener en las manos el poder de la palabra para transformar vidas, para ayudar a otros, se puede transformar en las manos de un hombre equivocado, malintencionado, en un arma que puede destruir muchas vidas. Por lo cual es muy importante ver esos frutos en las personas que predican la palabra. Frutos de amor y no de guerra, frutos de paz. No obras de orgullo, altivez y manipulación. La vanidad no va en el paquete de la salvación, no van las palabras que salen de un mal corazón, no va la manipulación, no va la ofensa. Cuando alguien va de parte de Dios, en sus palabras hay autoridad, pero no orgullo. Hay gozo por las victorias de otros, por ver a más personas conociendo cada vez más sobre Cristo y su obra. Se niega a que lo vean para que vean a Cristo. Eso es justo en lo que debemos enfocarnos. Que hay un único y verdadero Rey, es Cristo, y a Él es el que debemos ver. Hoy vamos a ver a Jesús en el templo. Él nos lleva a ver la conducta de los llamados hijos de Dios, de esos hijos que no honran al Padre y creen que lo están honrando. En este momento estamos viendo a Jesús de nuevo en el templo. Recuerdan que estaba hablando con los fariseos, con los líderes religiosos y que habían como un confrontamiento con ellos. Pues aquí en el versículo 2 dice la palabra: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, todo lo que digan que guardéis, guárdalo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Recordemos algo de los capítulos anteriores, donde Jesús se enfrenta con esos líderes. Y veamos lo que dice Jesús en los versículos anteriores. Por ejemplo, en Mateo 21:31 Jesús dice: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿A quién se lo estaba diciendo? A los fariseos y a los líderes del templo. En Mateo 5:20 Jesús les dice: porque os dije que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En Mateo 15:14 dice la palabra: dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Refiriéndose a los escribas y fariseos. Mateo 16:11-12. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. En este comentario que Jesús inicia aquí en Mateo 23, ¿no les suena diferente? Jesús les dice, invita a sus discípulos a seguir las palabras que estas personas predican, a que debemos atribuir en ese momento este comentario. ¿Por qué Jesús en este momento se enfoca en ese comentario tan positivo sobre los fariseos y los escribas? Si en todo lo anterior Jesús los había confrontado siempre a la palabra. Él dice de los fariseos: ellos se sientan sobre la cátedra de Moisés, en el versículo 2. Por supuesto, fue el gran dador de la ley. Moisés fue el que vino y le dio la ley, y ellos están enseñando a la ley que dio Moisés. Y sentarse en la cátedra puede ser un sentido figurado, porque ellos se enfocan en la cátedra de Moisés. Pero hay algo que viene aquí. Jesús les dice: así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, dice en el versículo 3. A pesar de que
su fracaso personal, el fracaso de esos fariseos y escribas, porque ellos son mayordomos del tesoro de la palabra, el tesoro espiritual. Quiere que sus discípulos aprovechen ese tesoro para ellos. O sea, Jesús quiere que tomen esa palabra, que tomen esta palabra que está en la Torah en ese momento y la pongan por obra, que está en la palabra. Que la pongan por obra. Y Jesús les está insistiendo, hagan lo que ellos dicen. Dice en el 5:17, si quieren recordar, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas. He venido sino para cumplirla. Y aquí Jesús les está diciendo a sus discípulos, lo que ellos dicen es cierto porque hablan de la ley. Lo que ellos dicen es cierto porque es la guía de Dios. Así que deben obedecerla. Tómenla para ustedes como el tesoro que ellos no han podido tener. Eso está de acuerdo con esa ley deuteronómica, con todo lo que nos habló en Deuteronomios, por ahí en Deuteronomio 17, 9 y 11. Se la voy a leer en palabra de Dios para todos. Dice, deberás ir ante los sacerdotes, levitas y al juez que esté de turno en ese momento. Les expondrás el problema y ellos dictarán sentencia. Harás exactamente lo que ellos te digan en el lugar que el Señor eligiera. Y actuarás de acuerdo con sus instrucciones y de acuerdo con la sentencia que ellos dictan. Haz exactamente lo que te digan sin cambiar nada. Así que los discípulos en ese momento están entendiendo que la ley es muy importante, que la palabra de Dios es muy importante, que deben honrar ese honorable cargo, como esa carga que Dios está poniendo sobre ellos, que Jesús ahora les está delegando a ellos, porque ellos ahora deben ocuparse de enseñar la palabra. Y todas sus enseñanzas deben estar centradas en la palabra. ¿Qué pasaba con los escribas y los fariseos? Habían extendido la ley y ¿qué le habían hecho? Le habían puesto como parches, ¿recuerdan? Que le hicieron como añadiduras, añadían reglas y reglamentos. Y Jesús no les decía a sus discípulos que la desechen. Jesús no les está diciendo, quiten esa palabra. No, Él estaba diciendo, enfóquense en la palabra. No hagan lo que a ustedes les parece, hagan lo que dice la palabra. Y es lo que decía Dios por ahí en Deuteronomio. Deben hacer como el sacerdote, como el encargado de llevar la palabra lo diga. Pero el comentario que hacíamos al inicio es muy importante. Debemos tener atención en su testimonio. Y eso viene precedido de un pero, ¿no? Aquí viene como la vuelta de hoja. Hagan lo que ellos dicen, pero más no hagáis conforme a sus obras. Eso es todo. Es lo que Jesús vino a decir. La enseñanza de los escribas y fariseos puede ser buena. Es buena si enseñan sin adornos excesivos. Pero su ejemplo personal es abominable. Es algo que molesta a Dios. Dios los ha llamado a una alta posición para que puedan proveer consejo a las personas. Pero ¿qué están haciendo? Están abusando de esa posición en la que Dios las puso. Y es lo que pasa en muchos lugares. Hay una manipulación de la palabra para extraer de las personas su vida. ¿Cómo se la extraen? Abusando de su servicio, abusando de su dinero, el que se han ganado las personas para su alimento. Eso es lo que pasaba en esa época. Esos escribas y fariseos vivían con el honor dado por el trabajo de todos. Y ellos, ¿sabes para qué Dios los puso? Dios los puso para que enseñaran la palabra, para que ayudaran a los que no sabían leer ni escribir, para que les aconsejaran correctamente a las personas lo que debían hacer en busca de Dios. Pero más que usarlo como un privilegio, lo veían como una posición para someter a su pueblo. Y por eso Jesús vino y los confrontó con la palabra.
como resultado de ese equivocado entendimiento de los fariseos y los escribas, hay tres cosas que quiero que veamos. La primera, dicen y no hacen. Cuando se trata de enseñar, nada es tan efectivo como un buen ejemplo y nada tan destructivo como un mal ejemplo. Su conducta personal debe proveer una lección visible, debe mostrar a la comunidad cómo es la conducta apegada a la ley y los beneficios que esto acarrea. Pero esos hombres que enseñaban la ley de la Torá fallan para practicar lo que enseñan. O sea, no ponían por obra lo que enseñaban. Y esa falta de integridad, ¿qué pasó? Socavó en su pueblo, dañó los corazones de aquellas personas que estaban ahí. Y muchos iban, recuerdan, que en vez de abrir las puertas para el cielo, no les permitían gozar de la vida eterna por su mal testimonio. Lo segundo que vamos a ver es que atan cargas pesadas, es lo que dice en el versículo 4. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aun con su dedo las quieren mover. Aquí es cuando alguien se atribuye algo, se pone en el lugar de Dios para dirigir las personas. Los escribas y fariseos se creen responsables ante Dios para obligar a los demás a mantener altos niveles de conducta, más que como responsables por la gente para ayudarles a obtener esos altos niveles. O sea, una cosa es enseñar y otra cosa es someter. O sea, yo enseño con bondad para ayudar a crecer a otro, pero otra cosa es someter a la gente a que tiene que buscarme a mí en vez de yo enseñarle a buscar a Dios. Porque yo no puedo transformar la gente, no puedo manipular a la gente porque eso hace que la gente viva bajo un temor que no es un temor de Dios, es un temor por lo que dice esa persona. Así que lo que le correspondía a los escribas y fariseos era enseñar cómo buscar a Dios, enseñar cómo ser moralmente correctos, mostrando a cada uno que somos pecadores, o mostrando a cada uno que era pecador en esa época. Hay una distancia que hay entre donde está la gente y donde está Dios. Pero esos escribas y fariseos, en vez de acercarlos a Dios, los alejaban más. Los alejaban más porque ellos, en vez de temerle a Dios, le temían a los hombres. Y esos escribas y fariseos no se esforzaban, no se ensuciaban las manos para ayudar a nadie. De hecho, ellos obligaban a los otros a que se ensuciaran para que a ellos no les tocara hacer nada. Y aquí es donde comenzamos a ver cómo hay manipulación. Pero en contraste pasa algo. Jesús ofrece un yugo fácil, una carga ligera, ¿recuerdan? Y descanso para el alma. Por ahí en Mateo 11, 29 y 30. Esto no significa que Jesús deseche la ley o disculpe a otros por hacerlo, pero sí significa que Jesús, el carpintero, vamos a decirlo, amorosamente talla un yugo que es fácil y llevadero. No es el yugo que ponían los escribas y fariseos en ese momento sobre la gente. No ese yugo cargado de impuestos, cargado de cosas por hacer, que se volvió como un sistema religioso que aparentemente era de Dios, pero no era de Dios, porque no había amor, no había bondad por el otro, no había ayuda al desvalido, no había ayuda a la viuda, ni apoyo a los huérfanos. Por el contrario, abusaban de esas personas para tener sus ganancias personales. Jesús manda a sus discípulos y dice por allá en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los escribas y fariseos son culpables de buscar la gloria para sí mismos
y que en realidad le pertenece, esa gloria, ¿a quién le pertenece? A Dios. Una vez más llegan por el lado equivocado, buscando la gloria personal en vez de buscar dar la gloria a Dios. Ellos aman el gran honor que está asociado con su posición. Y ahí es cuando vemos que las posiciones son malas. Los trabajos son eficaces cuando se trabaja en equipo y todos comprendemos el trabajo de uno y otro y nos apoyamos en el trabajo de uno y el otro para mostrar a Dios. Pero cuando son posiciones, ¿qué hay ahí? Siempre se va a ver la vanidad del corazón. Se va a ver la maldad del corazón tratando de usar a los otros para crecer más. Pero no es el crecimiento de todos, sino es el crecimiento del líder. Y ahí es donde se ha equivocado todo. Porque el líder debe ser aquel que se rinde a ayudar a sus ovejas, aquel que se rinde a orar con sus ovejas, el que se unta de oveja, el que huele a oveja, el que está apoyado. Pero los escribas y fariseos no eran así. Ellos eran diferentes. Sus vestiduras eran diferentes. Lo tercero que podemos ver, que está en el versículo 5, dice: antes, todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres. Pero Jesús, ¿qué hace? ¿Qué le dice a sus discípulos? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras buenas y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Los escribas y fariseos son culpables de buscar la gloria para sí mismos, pero no la gloria de Dios. Ese amor al honor, ese amor como a la posición, no sé si les ha pasado, a mí me pasó. Cuando yo llegué a la iglesia, anhelaba ese puesto, lo anhelaba, pero yo no me he dado cuenta de las intenciones de mi corazón, porque no llegaba, y ya iba a ser, y no llegaba. Y yo no me daba cuenta que Dios me estaba trabajando el corazón para entender que en ese puesto lo que uno tiene que es ayudar a las personas, no someterlas, no obligarlas a hacer el plan que yo tengo. Uno debe llevar a las personas a que busquen a Dios. Eso es lo que debemos hacer como siervos de Dios, ayudar a las personas, que era lo que no hacían los escribas y fariseos. ¿Ellos qué hacían? Ensanchaban sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Eran más vistosos, eran las mejores vestiduras en esa época. Eso está en el versículo 5. Hay unas cosas que esas filacterias son como cajas de cuero que contienen uno o más rollos escritos de la palabra. Allá hay una promesa de Dios que decía algo así como, eso está respaldado por Deuteronomio 11:18, que dice: pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis por señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Obedeciendo la ley, los escribas y fariseos usaban filacterias en su frente, en su brazo. Las filacterias servían como un constante recordatorio de la ley de Dios. O sea, esa ley iba escrita en el borde del manto, en el borde de su túnica. Iban los flequillos. ¿Recuerdan que siempre que tocaban a Dios, le tocaban la túnica en el borde de su manto? En el borde de su manto, sí. Porque ahí estaba escrita. Él lo hacía, él la llevaba, él cumplía con eso. Y él llevaba siempre ahí estaba la palabra. Pero la gente era confiando en que cuando tocaba la palabra se ejecutaba el milagro. Pero no, Jesús siempre mostraba que era la fe en Dios. Esa era lo diferente entre unos y otros. Jesús siempre llevó la gente a crecer en fe. Esto lo podemos encontrar en Éxodo 13, 1 al 16, en Deuteronomios 6, 4, 9 y 11, 13 al 21. En Deuteronomios también se requiere que los hijos escriban las leyes en los postes de su casa. Y es muy parecido a lo que hacemos nosotros cuando cogemos un versículo de la ley y lo ponemos en nuestra casa. Pero nosotros lo ponemos para recordar la palabra, para recordar que debemos honrar a Dios.
No para creer que por estar ahí el mandamiento o la ley que pusimos ya nos está protegiendo. De nada nos sirve poner algo si no es eficaz en nuestro corazón. De nada es útil abrir la Biblia en el Salmo, en el 23, en el 91, si no lo ponemos por obra en nuestras vidas con la fe que tenemos en Cristo. De nada sirve. Pero digamos que ellos lo hacían y aún lo hacen. Por ejemplo, las franjas en los bordes de las vestiduras son requeridos en Números 15, 37, 41, cuando Dios dice que deben ir escritas las palabras de la ley, y estaban ahí. Pero lo que le digo, simple era religiosidad. Siempre, no es el hecho de que sean ahí escritas, sino vivirlas. No es el hecho de que sean ahí escritas, sino ponerlas por obra. Nuestra fe es la que activa todo eso, pero la fe en Cristo, en el Mesías que había de venir. Y ellos ahora tenían el Mesías de frente y no podían comprender las palabras del Mesías, no podían entenderlas. Ahora, como iglesia, nosotros debemos ponernos a disposición de Dios para que su palabra nos transforme y nos lleve a ser otras personas, para que nuestro espíritu sea transformado de día en día, para que su gloria se manifieste a causa de la palabra que nos envía Dios. Jesús enseña a sus discípulos una manera completamente diferente de vivir. Les enseña a dar ofrenda, a orar y ayunar en secreto. Eso lo vemos en Mateo 6:1. Todo Mateo 6 es tremenda enseñanza de parte de Jesús. Dice, por ejemplo, en Mateo 6:1, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Los escribas y fariseos también, dice Mateo 23:6, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Vanidad. Siempre es buscando que los vean. Siempre es buscando en esos banquetes. Que les voy a contar cómo eran esos banquetes. Era una reunión, no sé si han visto películas de donde salgan reyes de esa época, y era un banquete, una mesa puesta en U. Y alrededor de esa mesa puesta en U, pues están al pie del rey, están los principales, están los más cercanos. Y normalmente ellos se hacían cerca al rey porque eran los más vistosos, los que estaban mejor vestidos, los llamados a dar la palabra. Ellos siempre buscaban estar allí. ¿Recuerdan Mateo 20:21? Cuando la mamá de Jacobo y de Juan le solicitó a Jesús que ellos se hicieran a su lado. Era eso mismo. Y si ven que ese ejemplo que daban los escribas y fariseos lo tomaban los judíos para ellos mismos. Ellos mismos querían vivir eso porque querían sentirse como ellos en el poder del puesto. Por ejemplo, en la sinagoga los buenos asientos eran los que estaban cerca del frente, o sea, como los primeros. Y recuerdo mucho cuando íbamos a las reuniones de la iglesia grande, íbamos con algunos amigos y había alguien que pasaba al frente y decía, y se iba allá. Y nosotros nos hacíamos una mesa a la entrada, pues para no estar molestando a los pastores duros allá. Y él iba y se sentaba allá. No, es que yo soy llamado a ser pastor. Iba y se sentaba con ellos con un orgullo y una autoridad que ni siquiera había sido delegada por eso. Y lógico, lo dejaban allá y todo. Pero a lo que me refiero es la actitud del corazón. A lo que no debemos hacer. Si somos hijos de Dios, tenemos que andar en humildad. Si conocemos de Dios, debemos poner por obra su palabra. No podemos hacer como a nosotros nos parece porque queremos que nos digan, por ejemplo, dice ahí, además aman las salutaciones en las plazas. Rabí, Rabí, bendíceme, ay, ora por mí, ¿sí? Eso es lo que desean las personas, esos escribas y fariseos. Ser llamados por los hombres Rabí, Rabí. Eso lo vemos en el versículo 7. En esa época la plaza era donde la gente se reunía a encontrarse y saludarse. Y Jesús entra aquí le decimos los sayes de los escribas y fariseos, porque
de aquí en adelante va a como decir, ay de ustedes, escribas y fariseos, porque Jesús los ama. Y Jesús nos amó a todos. Pero ese privilegio debe ser pagado con humildad y amor. Ese privilegio de poder predicar la palabra debe ser correspondido con ternura para Dios, con amor por el prójimo. No es como a nosotros nos parece, es como Él quiere que lo hagamos. La vanidad no cabe en medio de la predicación de la palabra. No sé si han visto gente que es pública. Conocí, por ejemplo, o hemos visto cuando nos invitan a los que distribuyen los libros. Y he visto a personajes que son públicos, que son periodistas y cosas así, cuando les dicen que por favor den un saludo y hablen algo de la palabra, ellos salen con un orgullo así todo. No sé, la posición del cuerpo, la actitud del corazón se nota y saben de la palabra, pero no la ponen por obra. Lo he visto. Algunas hablaba con un pastor que nos contaba que él es cantante y él nos contaba que un día tuvieron un concierto y él estaba en la parte donde están todos los artistas y había un artista cristiano que llegó y eso decía que eso, no, tráigame aquí, mándeme allá. Y él se le acercó y le dijo, oye, ¿tú vienes a mostrar a Cristo? Es bueno que le pidas perdón a Dios y dispongas tu corazón para con humildad salir a tocar allí para las personas que te van a ver. Porque tú no vienes a que te vean a ti. Me acuerdo, esa enseñanza fue muy chévere porque él confrontó a esta persona de tú a tú, porque los dos eran artistas, y le dice, tú tienes que mostrar a Cristo con la humildad del corazón, porque en el orgullo no se puede mostrar a Cristo. Y lo confrontó y fue muy bonito. Entonces, algo que nos deja de enseñanza hoy la palabra, que así alguien sepa de Dios, debemos tratarlo como igual, porque el respeto es para todos, todos somos iguales delante de Dios. Merece la salvación el que está afuera, el que está en humildad, el que está en altivez, todos merecen la salvación, pero debe haber un cambio en sus vidas. Y si nosotros estamos predicando la palabra, no podemos ir a creernos más que los demás. Por eso tenemos un privilegio de que Jesús nos llamó a arrepentimiento, que el Espíritu Santo nos redarguyó de pecado, justicia y juicio, y que fuimos separados para predicar su palabra, que es el gran privilegio. Entonces debe haber es gozo más que maldad, debe haber bondad más que humillación, debe haber más servicio. Es que si conocemos la palabra, debemos ser servidores. ¿No dice que el mayor debe ser el servidor de los demás? Eso es lo que dice Jesús. Así que no podemos pensar como los escribas y fariseos, que donde estemos nos van a llamar pastor, pastor. No, nosotros somos de las ovejas de Cristo y debemos oler a oveja y mezclarnos con las ovejas y estar allí solamente para poder guiar cuando alguien se está equivocando, cuando alguien está caminando por el lado equivocado, tenemos que traerlo al redil de nuevo y ayudar, no someter, bendecir. Y esa es la enseñanza que nos deja Jesús hoy hasta este momento, que como conocedores de la palabra debemos andar en humildad ayudando a otros para que conozcan a Cristo. Hasta aquí los dejamos y les pido por favor que no dejen de buscar a Dios, no dejen de orar, no dejen de motivarse a ustedes mismos para ir a la palabra y comprenderla más, buscar a Cristo en medio de cada predicación y ver su grandeza en esas palabras que dicen que no nos veamos más altos que los demás, sino que seamos siervos de todos los que necesitan. Amén. Señor, te damos gracias por tu presencia. Hoy bendecimos tu nombre, Señor, y nos rendimos a tus pies creyendo que nuestra vida no tiene sentido si tú no estás. Reconocemos que necesitamos más de ti, Señor, que necesitamos confiar más en ti, porque quien hace la obra es tu Espíritu Santo en nuestras vidas y tu palabra en nuestro corazón.
Por eso te pedimos que nos ayudes, por favor, a ser mejores, a ser servidores de otros, Padre, y andar en bondad para tu gloria, Señor. Hoy descansamos en tu presencia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo. Espero que hayamos sido muy edificados. Le invito a que sigamos honrando al Señor conforme el Señor le haya prosperado de voluntad propia, como lo hemos enseñado. Mientras usted prepara o va lista, le recuerdo nuestros próximos servicios. No olvide, viernes 7:30 de la noche están las maestras del bien. Sabemos que el Señor está edificando mucho, damos gloria al Señor y animamos a las mujeres que nos ven tal vez a través de esta transmisión a que se unan al grupo, a que se conecten, a que si verdaderamente buscamos ser edificados, verdaderamente queremos llevar un mayor compromiso con el Señor, empecemos. Esos espacios y esas reuniones son para eso, para ser edificadas, para crecer espiritualmente hablando. Entonces no olviden, 7:30 de la noche, próximo viernes, reunión de maestras del bien. Continuamos también el domingo, próximo domingo. No olviden que estamos en la última reunión del mes, último fin de semana del mes, celebramos la cena del Señor y estudiamos acerca del libro de Romanos. Entonces les invitamos, no olvide, este próximo domingo celebramos la cena del Señor para que se disponga, para que se prepare con tiempo, para que pueda venir a este lugar. Y recuerde que le seguimos animando a aquellos que se puedan congregar para que lo hagan. No olviden que la palabra nos invita a no dejar de congregarnos, y porque siempre no va a ser igual transmitir a través de un micrófono o de un video que lo que se transmite estando aquí presencialmente en su casa. Amén. Entonces les animamos a aquellos que nos ven, que puedan, a que se congreguen fielmente, que sirvamos al Señor en esta área del congregarnos. Bien, vamos a darle gracias al Señor. Invito a que se ponga sobre sus pies. Damos gracias, Padre, a ti por esta noche. Gracias por este tiempo, Padre, por permitirnos escuchar tu palabra, bendito Señor, porque sabemos que es la que verdaderamente nos edifica, amado Rey de Gloria. Te pedimos, bendito Señor, que nos ayudes a, durante estos días, en esta noche, meditar en todas estas cosas que nos has hablado en esta noche y que podamos verdaderamente ser esforzados y valientes en cumplir y hacer tu voluntad en esta tierra, Señor bendito. Te damos gracias, bendito Rey de Gloria. Bendecimos las ofrendas, Señor. Gracias porque eres tú quien bendice el fruto de nuestro trabajo, Señor. Eres tú quien bendice la labor de nuestras manos, bendito Rey de Gloria. Eres tú quien provee, Señor, para todo lo que necesitamos, y nosotros lo reconocemos delante de ti, que tú eres el sustentador de todas las cosas, bendito Rey. Por eso te damos gracias. Ayúdanos a ser buenos administradores, buenos mayordomos de todo cuanto pones en nuestra mano, Señor, para que, como dice la Escritura, podamos compartir con aquellos que pasan necesidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un saludo a las personas que se conectaron. Que el Señor les bendiga. No olviden, nos vemos el próximo domingo, 8 de la mañana, en nuestro culto dominical. Un abrazo, bendiciones. De igual manera a los que están aquí, que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche.